Cualidades humanas e ideales de una familia. Cuando veo a mi padre, ya muy anciano, con grandes dificultades para caminar debido a su reumatismo que afecta a sus piernas y más que nada debido a su porte y a su peso, pienso en la bondad de Dios al darle abundancia de días. Y cuando sabemos que como el sol llega a su ocaso y la vida termina, pienso que Dios no habría hecho este mundo ni habría dotado al hombre de conciencia y del amor a la vida si no existiera otro mundo perfecto en el que la vida es eterna. Según antigua costumbre campesina de bañar los animales vacunos y caballares al rayar el alba en el verano, siendo mi padre un vigoroso muchachito, una vez, juntamente con otro, comenzó también a nadar en el mismo extenso caudal en que bañaban a los animales. Repentinamente, su compañero, de menor estatura, y al no tocar fondo, comenzó a ahogarse. A pesar del griterío de los otros, bramido de animales y relinchos de caballos en oportunidades como esas, mi padre lo escuchó y acudió a socorrerlo. El que se ahogaba se abrazó de él con desesperación. El lugar era profundo y ambos se hubieran ahogado a no ser que en ese momento preciso pasó nadando por allí un potro. Entonces mi padre alcanzó a tomarse de la cola del animal y así lograron salvarse saliendo a la orilla. Montuñi Urco al Leufumeu se salvaron ambos de morir ahogados en el río. Cuando él recuerda ese momento, suspira conmovido, dando gracias a Dios por aquella salvación tan oportuna al enviarle a aquel animal justo por el lugar donde ellos estaban ahogándose. Profundo fue su sentimiento de dependencia de Dios y por ello muy claramente su conciencia religiosa, diríase, desde su infancia. Por ser huérfano se crió en casa de un hermano mayor. Nunca fue a la escuela. En esa condición, su parte fue solo el trabajo duro y constante. En este ambiente y sobrecogido por una extraña ansiedad por el futuro de su vida, vivió un momento que él relata así en Mapudungun. Dice: Peñat cachillameu anukunun feimeu numan ka femnechi guillatun chao el chen eimita mongel tunien puñifalmen feumeuta kutankaukelen tremu menu mienu tañipiñi elam chumngechica ante chumlealinche nielan lift wechevkelu ka che meunyi duam kedauklen tufa pureneaen mai chau que yumoaen. Me senté sobre una gavilla de trigo, entonces lloré y también así rogué: Padre, progenitor del género humano, tú me tienes con vida, soy huérfano, por eso vivo en el sufrimiento. Me ha estado criando un hermano mío. No veo qué será de mí en el futuro. No tengo ropa limpia, estoy trabajando en beneficio de otra gente.
ten compasión de mí, Padre, ayúdame. A través del acontecer de una vida hemos empezado a recibir ya las vislumbres inconfundibles de las cualidades humanas que distinguen al género humano: gratitud a Dios, conciencia de Dios, dependencia de Dios. Contrajo matrimonio a los 18 años más o menos, siendo nuestra querida madre Isabel Marín Nahuelhual de unos 16 años. De mayor a menor, todos sus hijos fuimos Manuel, Teorinda, Alberto, Marcelina, Germán, Alfonso, Orfelina, Sergio, Carlos, Eugenia. La falta de atención médica en aquellos tiempos, las enfermedades arrebataron la vida de varios de nuestros hermanos. Manuel el mayor se fue a Argentina en 1950 y después de unos años cortó toda comunicación con nosotros hasta hoy. Quedamos Marcelina, Germán, Alfonso y Sergio y yo. Siguiendo las antiguas tradiciones mapuches, nuestros padres no presentaron a su hijo mayor en algún templo para que el pastor orara por él y bendijera en el nombre de Dios. Lo hicieron como era la costumbre hacerlo. Al amanecer, y mientras el sol se levantaba en el horizonte, habiendo mi padre cortado la oreja de un ternerito y recibido su sangre en un tiesto, puesto ambos de rodillas y mirando siempre hacia el oriente, teniendo mi madre al hijo en sus brazos, hacían su horquillatún mientras esparcían con una ramita aquella sangre para que Dios les fuera propicio. Conmovedor espectáculo en un amanecer de estas tierras araucanas en que un joven matrimonio, conforme a la luz que posee, rinde adoración y suplica al Todopoderoso. Escuela de la Misión Araucana de Cholchol. Manuel, Teorinda, Alberto y Germán concurren a la escuela que la Misión Anglicana funda en Cholchol. Marcelina lo hace en la escuela alemana que hubo en Galvarino. El resto lo hacemos en la escuela del lugar que fundara el sobrino de mi padre, don Pedro Liempinaín, fallecido en agosto de 1976. Primero había funcionado en nuestra propia casa una escuela particular y en la que fueron profesores nuestros hermanos mayores Manuel y Teorinda. No pudieron continuar por falta de financiamiento. Nuestro hermano Alberto, habiendo sido un excelente alumno en la escuela de Cholchol, estudió para profesor, pudiendo ingresar a la Escuela Normal Rural Experimental de Victoria en el año 1945. Y aquí hay una historia muy triste que todavía hace llorar a nuestros ancianos padres cuando lo recuerdan. La Misión Araucana esparcía su luz educativa sobre toda la zona. Mi padre, alentado por las indicaciones del director de esa escuela, decidió hacer todo lo posible para que su hijo Alberto alcanzase el entonces honroso título de profesor normalista. Logró que ingresara a la Escuela Normal de Victoria. Fueron aquellos breves años, tiempos de optimismo y de esperanzas hermosas de nuestros padres y de toda la familia. Alberto cierta vez le dijo a nuestros padres que cuando él fuera profesor le pagaría un trabajador para las labores agrícolas y educaría al resto de sus hermanos. Qué hermosos ideales y qué nobles aspiraciones de un hijo, pero vino la tragedia.
Le faltaba un año para terminar sus estudios y se enfermó. No podía recuperarse. Falleció. Con esto, el mundo hermoso de esperanza e ilusiones de mi padre y toda la familia se vino abajo, se desplomó. Confiesa mi padre que estuvo tentado a quitarse la vida porque le pareció un dolor insoportable, como una burla de la vida. Comillas. Por eso después dice, me puse borracho y mujeriego. Ya no me importaba nada, cierre comillas. Sin embargo, pasado el tiempo y sanada un poco la herida del alma, recapacitó. Retomó entonces la tarea de la educación de sus hijos. Digno ejemplo de integración en apoyo árabe mapuche. Volvemos un poco atrás de esta historia familiar. Cuando nuestro papá hacía los trámites para que Alberto regresara a la Escuela Normal de Victoria, esa escuela recién empezaría a funcionar como tal. En Cholchol, al retirar a su pupilo en diciembre, se le dijo que comenzaría dicha escuela al año siguiente y que debería procurar que si no comenzaba en marzo, mientras tanto lo pusiera en algún liceo para que no perdiera los hábitos de estudio. Esta preocupación la conversó mi padre con un comerciante de origen en Galvarino, de apellido Nazar, con tan buenos resultados que éste terminó por redactarle una carta de presentación para un compatriota suyo en Lautaro, apoyando la petición de mi padre por su hijo. Fue a Lautaro, entregó la carta, siendo recibido muy amablemente y acogida inmediatamente su petición. Alberto se fue a Lautaro para estudiar en el liceo y estuvo por algo de un mes en casa de esos señores árabes. Llegada la comunicación del funcionamiento de la Escuela Normal de Victoria, nuestro hermano se trasladó a aquella ciudad. ¿Cuánto cobraron aquellos señores por ese hospedaje en su hogar de un joven que iba tras un objetivo de superación? Nada, absolutamente nada. Qué lindo, qué grande es el hombre. Felicitaciones y celebramos hoy ese magnífico ejemplo de solidaridad con el género humano que algunas almas nobles son capaces de entregar. Con razón mi padre no tiene resentimiento alguno con la sociedad mayoritaria, porque de ella en momentos más urgentes ha recibido ayuda verdadera. El tío Lincoqueo, Germán, en las aspiraciones de superación familiar. Nuestra mamá, procedente de los alrededores de Cholchol, entre otros hermanos y hermanas, tuvo como hermano por parte de madre a don Juan Lincoqueo Nahuelhual, fallecido en mayo de 1980, y a quien en estas páginas rendimos nuestro póstumo homenaje a su honrosa memoria. Don Juan Lincoqueo, nuestro querido tío, prosperó, pudo comprar un fundo cerca de Imperial que llamó San Vicente, en nombre de don Vicente Suárez, quien lo apoyó y lo introdujo en el mundo del negocio, primeramente trabajando en sociedad. Después compró maquinarias agrícolas y auto. En medio de su prosperidad, no se olvidó nunca de sus parientes pobres. Una vez al año visitaba en el verano, cuando los caminos le permitían llegar en auto o camioneta a la casa de nuestros padres.
Era una verdadera fiesta en el hogar y una admiración para nosotros los niños que por primera vez veíamos vehículos motorizados. Llegaba impartiendo alegría y optimismo, hablando en mapudungún, mapuche, inyectando iniciativa para el trabajo. Como niño me formé la idea que la gran mayoría de los mapuches de otras partes vivían así, como mi tío. De esas experiencias familiares positivas en mi niñez se consolidó en mí el respeto y admiración por el lenguaje mapuche. Otros niños, en cambio, han sido dañados en su niñez con experiencias negativas que lamentablemente a veces vienen de los mismos profesores inconscientes. Otras veces de historiadores inconscientes y también periodistas inconscientes. Porque ¿qué sino soplo de inconsciencia es aquella actitud que se regocija en humillar a los menos afortunados social y culturalmente? Herencia de nobles sentimientos de hijo y de hermano, como profundas aspiraciones de bienestar y progreso para toda la familia, dejó Alberto. Estos mismos sentimientos nobles hallan cabida en Germán. Las visitas y el ejemplo del tío Juan los cultivaban. Los valores inculcados por la escuela de Cholchol, que incluía instrucción bíblica, hacían también su parte en él. Por otra parte, Germán heredó el tipo físico vigoroso de nuestro padre, siendo también psíquicamente bien dotado. Algunas veces la conducta de los individuos es condicionada al bien por el ambiente social y por los dotes naturales. Pero no siempre es así. A veces se pueden tener todas las condiciones favorables, pero resulta una calamidad. Bien se ha dicho que la conducta humana es impredecible. Germán hizo el servicio militar en el año 1952. Fue un excelente y destacado conscripto, superando a muchos educados aspirantes. Obtuvo la primera antigüedad del regimiento y, en consecuencia, el premio del 18 de septiembre. También Manuel, el hermano mayor, se destacó de la misma manera, alcanzando las más altas distinciones militares como conscripto. Alfonso, que adelantó su servicio militar, también logró los primeros lugares. Sergio no lo hizo, postergándolo sucesivamente como estudiante. Para no echar a perder el prestigio militar de sus hermanos. Una consulta allí. Aunque en noviembre de 1980, junto a otros reservistas con y sin instrucción, debí vestir el uniforme militar por el regimiento Miraflores de Traiguén, del que se licenciaron mis hermanos para una compañía de la cuarta división hacia la cordillera de los Andes. Antes de irse al regimiento, Germán le manifestó a los papás su voluntad de quedarse en la casa junto a ellos para trabajar por su bienestar y el de sus hermanos. El papá le contestó: Manuel ya me dejó en la calle. Es decir, no le entusiasmó la idea. Germán les dijo que lo pensaran hasta cuando él volviera del servicio militar. Si no lo aceptaban, él ingresaría a Carabineros. Ya con su licencia militar y aspirando un mejor destino para sí y toda la familia, cuenta Germán, comillas, un día, antes que el alba apareciera, fui al pie de la cama de ellos a preguntarles qué habían pensado
Mi padre rompió en llantos y me dijo: trabaja como tú quieras, hijo, y que Dios te ayude. Esta autorización significaba que nuestro papá, siguiendo los consejos del tío Juan, le daría a Germán un poder notarial, el que le daría respaldo en toda operación comercial. Así fue. Entonces comenzó la tarea tenaz, optimista, con visión de futuro. Todos trabajamos, cada cual en la medida de su capacidad. Los hermanos con el papá en el campo, las hermanas con la mamá en la cocina. Las siembras se hicieron más grandes. No bastábamos nosotros, hubo que contratar obreros. El horno nos dio abasto al consumo diario de pan. Hubo que hacer uno más grande. Pronto el tío Juan se dio cuenta que la aspiración de progreso estaba en marcha y se sumó con entusiasmo. Él mismo contrató 2 camiones en Nueva Imperial y desde allá nos fletó la madera para la construcción de una buena casa. A nosotros nos tocó ir a elaborarla a la barraca Bücher de Traiguén, allí donde se elaboraba la madera. Fuimos en 4 carretas, una conducida por el maestro constructor traído también de Imperial, y las otras, Germán, Alfonso y yo. ¡Qué noche más oscura! ¡Qué camino más largo! ¡Qué miedo de esa terrible cuesta de Chusquén! ¡Qué impactante las calles, vehículos y edificios de la ciudad de Traiguén! Tenía entonces 11 años. La casa se pagó con los animales y producción de nuestro campo. Linda casita, 6 piezas con forro al interior, piso encerado, cielo raso. Todos admirábamos a nuestro hermano, los papás legítimamente orgullosos de él. Mientras así se trabajaba, los menores asistíamos a la escuela. Alfonso terminó preparatoria en Galvarino. Hizo el servicio militar. No prosperaron por acá sus trámites para ingresar a Carabinero. Se fue a Santiago. Allá trabajó en lo que pudo y lo que fuera hasta que ingresó al cuerpo de Carabineros. Excelente funcionario, fue guardia del Palacio de la Moneda, en la Moneda. Actualmente goza ya de su merecida jubilación. ¿Qué sería Sergio? Sería profesor. Germán me llevó a dar examen de admisión a la Escuela Normal de Victoria. Salí mal. Una anécdota. Un profesor inconsciente de los examinadores me hizo cantar en mapuche. No sabía el muy torpe que en la escuela nos enseñaba eso. Tampoco sabía que los mapuches improvisaban canciones solo cuando están curados. Pero de todas maneras, yo traté de salir al paso, improvisando mi propia canción. Para ello dispuse de un par de segundos. Seguramente él sabía mucho y me sacó mal. Mi hermano me llevó al Liceo de Traiguén. Fui acogido en el hogar de una inolvidable hermano de raza, don Juan Aniñín, militar, que Germán conoció en el regimiento. Mi rendimiento en los estudios elevó las aspiraciones de mis hermanos. Sergio sería doctor, comillas, uno siquiera de la familia que llegara alto, era el lema. Problemas de salud echaron por tierra esa ilusión. Después de unos 5 años de este ritmo de trabajo, Germán se casó. Llegaron sus hijos, comenzó la preocupación legítima por el futuro de ellos. Ya había adquirido su propiedad agrícola en Quetre.
En 1960 fui aceptado en el entonces Instituto Bíblico de la Alianza Cristiana y Misionera por libre y propia decisión, con pena de mis hermanos y con disgusto de mis padres. Recuperado propiamente de mi salud, bien podría seguir estudiando para adquirir una profesión rentable. En 1964 fui pastor y ayudante en La Serena por la Unión de Centros Bíblicos. En 1965 profesor particular rural y pastor ayudante de esta misma denominación en la ciudad de Chillán. En 1966 ingresé a la naciente Universidad de Chile, Chillán, de la que obtuve mi título de profesor de Estado en Educación General Básica con especialidad en Ciencias Sociales. En 1974 nace la idea de Pelón, que pulida y mejorada perdura hasta hoy. En 1976 sale el primer programa radial escuchado en la región de la Araucanía, centrado en la realidad humana y social de un grupo étnico que debe ser adecuadamente tratado y entendido. En 1980, como miembro de la Corporación Alianza Cristiana y Misionera, la Junta General acoge mi petición en el sentido de que Pelón sea publicado bajo su auspicio y financiamiento. Hoy, la Secretaría Ministerial de Educación, Temuco, financia su publicación. En 1981, asumo la declaración del Departamento de Difusión del Consejo Regional Indígena, que ha contado con el firme respaldo del señor Intendente Regional, hoy Brigadier de Ejército, don Carlos Chalcli Villalobos. Dicho consejo está compuesto por profesionales mapuches. Ellos son Mario Raimán Gacidúa, presidente, secretario Fermín Manquel Curibán y tesorero Luis Colicheo Traipe. Departamento Jurídico, abogado Juan Neculmán Buenhumán. Así termina este artículo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.